Bueno, ayer comunicábamos con mucha pena el momento en el que se dio a conocer este giro, pues lamentable y pues sospechoso, no puedo dejar de decirlo, de el juez que revirtió la suspensión definitiva ya que se había otorgado en contra del inicio de obras en el aeropuerto de Santa Lucía, en un fallo pues que va a costarnos, al igual que la idea de cancelar ese proyecto, muchísimo más de lo que hoy podemos dimensionar. Pero justamente para hablar de esto, para ver qué sigue o si esta batalla ya está perdida, pues nos comunicamos con quien ha encabezado esta batalla legal. Le decíamos, al contrario de lo que hacen otros movimientos a los que se les otorga todo, se les consiente incluso que hagan actos vandálicos y todavía se les concede lo que piden, son a grupúsculos violentos, mientras que los grupos organizados que se van por el lado de la ley son condenados y son insultados y ofendidos desde el mismo púlpito de la presidencia, lo cual nos parece realmente absurdo. Estamos en comunicación con el licenciado Gerardo Carrasco, que gracias siempre nos tiene al tanto de lo que va ocurriendo, y le preguntamos justamente ¿qué sigue, licenciado? ¿Ya está dicha la última palabra o todavía no? Todavía tenemos esperanzas de que la ley ejerza pues y actúe, mejor dicho, en favor de los intereses de este país. ¿Cómo estás, Lick? Muchísimas gracias por esta comunicación. Muy buenos días, querido Jorge, un saludo caluroso también a toda tu audiencia. Me parece muy interesante la comparación que acabas de hacer entre grupos organizados que se van conforme a la ley y al camino de la Constitución a tratar de levantar la mano respecto de algo que se considera injustificado, como lo es el proyecto de aeropuerto de Santa Lucía, y pues que hagas esta comparación con grupos, me imagino que hablas de los normalistas que supuestamente secuestraron camiones y secuestraron choferes y los retuvieron hasta que obtuvieron por medio de chantaje lo que quisieron, ¿no? Así es, licenciado. Y de todos los otros grupos, los taxistas, el licenciado, que nos asfixiaron la ciudad y que todavía están viendo ahí cómo se congracian con ellos, ¿no? Grupos de interés para el gobierno, mientras que a la sociedad organizada que actúa por el lado legal, pues los llenan de descalificaciones. Licenciado, qué paradójico, ¿no? Qué penoso. Es triste, es penoso, lamentable, incluso que se hagan descalificaciones desde la palestra mañanera y pues no únicamente haya invitaciones a las madres y padres de los que cometen actos vandálicos y delitos de que se porten bien, ¿no? Pero bueno, entrando en materia, como bien dices, efectivamente el día de ayer fue un día triste. Se emitió una resolución que sienta un precedente muy lastimoso para el futuro de la protección de los derechos humanos en el país. Y para poner un poquito de contexto al auditorio, les platico, derivado de las suspensiones que se habían otorgado al colectivo No Más Derroches, se empezó a hacer una estrategia a finales de agosto para, entre comillas, poner por delante el interés de la nación. Por lo mismo se fabricó un documento por parte del Consejo de Seguridad Nacional en el cual consideran ahora todos los bienes de la Sedena como instalaciones estratégicas, porque curiosamente en ese momento se estima ya que la soberanía y la integridad de la nación está en riesgo. Este documento lo utiliza la Sedena para afirmar en juicio de manera falsa, desde mi punto de vista, que supuestamente ahora el proyecto de aeropuerto Felipe Ángeles es también una instalación estratégica y que por lo tanto por seguridad nacional se tiene que revocar la primera de las suspensiones. Se nos hizo bastante absurdo y lógico esta argumentación desde un inicio, pero pues hemos visto cómo el juez ya ha venido cambiando su criterio y por ejemplo ha negado suspensiones que se solicitan ahora por parte de comunidades vulnerables, comunidades indígenas, pueblos originarios en la zona de Santa Lucía, bajo este argumento de que ya es de seguridad nacional. Entonces no nos extraña que haya resuelto así el juez de distrito el día de ayer, pero pues desde luego esta decisión será impugnada y estamos solicitando también que
la Suprema Corte atraiga las impugnaciones respecto del resto de las suspensiones que han sido otorgadas en favor del colectivo, porque creemos, Jorge, que ya no hay condiciones para que se siga ventilando este asunto en órganos jurisdiccionales de jerarquía inferior a la Corte. Es claro. Lamentable cómo desde conferencias presidenciales se amenaza o se amaga con exhibir o decir quiénes son, ¿no?, los jueces que están y magistrados que están dando suspensiones en contra del proyecto del presidente. Hay una presión evidente, una intervención directa del presidente López Obrador en las decisiones del Poder Judicial, al movilizar evidentemente a la opinión pública y decir que todos los jueces que fallan en contra de sus designios son corruptos o que están con la mafia del poder. Eso en sí mismo, licenciado, es una evidente injerencia. Es una evidente injerencia, aunque no sé si haya intervenciones directas. Probablemente sí, pero nosotros no afirmamos sin pruebas en la mano. Lo que sí estamos viendo son intervenciones indirectas, por lo menos injustificadas y preocupantes hacia la independencia judicial. Exactamente, pero no nos consta que tome el teléfono y les llame, eso no nos consta. Lo que sí nos consta es lo que vemos y escuchamos todas las mañanas, ¿no? Y toda la movilización que hay en redes, incluso ya hubo hasta una manifestación en contra de los jueces corruptos, ¿no?, ahí alentada por simpatizantes. Eso en sí, ya de suyo, eso sí lo podemos afirmar, licenciado. Que incluso cualquier persona que se asome al Boulevard Adolfo López Mateos 1950 en Periférico Sur podrá ver que todos los días hay estacionada por lo menos una camioneta de la Sedena afuera de los juzgados, que incluso hay funcionarios uniformados, militares, todos los días entrando y saliendo de las oficinas del juez. Pues eso ya, presencia disuasiva, ¿no? Como, perdón, Lic, como dirían los policías, presencia disuasiva, ¿no? No, nunca se había visto esto, es un tema inédito. Creo que no tiene por qué acudir en esas formas la Sedena a hablar con el juez y a revisar los expedientes. Claro. Pero bueno, pues evidentemente esto ya representa presiones injustificadas y hace cada vez que sea más viable que la Suprema Corte atraiga el asunto no del juez, porque no está facultada para resolver en primera instancia, pero por lo menos sí del tribunal colegiado, los asuntos que ya se encuentran en revisión, ¿no? Eso es lo que le iba a preguntar, o sea, sí tiene que pasar, discúlpeme, ahí sí requiere la asesoría jurídica, sí requiere pasar entonces primero el asunto por el tribunal colegiado para que ya la Suprema Corte eventualmente pueda entrarle al asunto, Lic. No hay dos instancias. Está la primera instancia, que es el amparo indirecto, la segunda instancia, que son los recursos que se interpongan en contra de las decisiones del juez, y la segunda instancia o se resuelve en el tribunal colegiado, que es el jerárquicamente superior al juez de distrito, o se resuelve en la Suprema Corte. Entonces, por eso la Suprema Corte lo que puede hacer es atraer el asunto en caso de que estime que tiene una importancia y trascendencia a nivel nacional desde el punto de vista jurídico y conforme a los precedentes que se han estado dictando. Nosotros consideramos que no ha habido en las últimas décadas un asunto judicial, un amparo, en el cual pues esté más clara la importancia y trascendencia de la Suprema Corte para que intervenga en la resolución del presente asunto. Se dice mucho acerca de, oye, pero ¿qué opinas si está todo el escenario político de la renuncia del ministro Medina Mora y declaraciones del presidente de la Corte? Creo que aún así es muchísimo menos probable que se dejen presionar ministros de la Suprema Corte de Justicia a que se ejerzan presiones respecto de los magistrados que integran los tribunales colegiados, ¿no? Claro. De todas formas, la atracción se está solicitando en la primera sala de la Corte, y el ministro Medina Mora estaba en la segunda, y el ministro presidente integra el pleno. Entonces pues no necesariamente se participará por parte
de estos dos servidores públicos en la decisión de atracción en la primera sala, ¿no? De aquí la importancia justamente de lo que hablábamos hace un momento, Lick, antes de entrar en comunicación contigo, por la importancia también del movimiento que se está dando en la Suprema, que, ojo, se está dando, entonces todavía hay espacio para que los ministros, que todavía son mayoría, pues tomen una decisión más apegada a la realidad y a derecho, Lick. Desde luego la importancia de todo esto que reviste. ¿Cuándo sabremos o en cuánto tiempo, cuál será la señal, licenciado, la ruta para que la Suprema Corte decida si admite a trámite o cuándo vamos a saber? ¿Qué es lo siguiente? Hay un procedimiento previo que se lleva para ver si alguno de los ministros decide hacer suya la facultad de atracción. Okay. En caso de que así sea, pues que esto se podrá decidir entre 2 y 4 o 5 semanas, pues estará ella llevando formalmente un proceso de atracción y tendrán que votar la mayoría de los ministros de la sala respectiva si deciden que es del interés y trascendencia de la Suprema Corte este asunto o no. Ojalá, yo me extrañaría mucho que no le dieran entrada, no le dieran trámite, como dicen, a este asunto. Ahora, otra pregunta, ¿pueden empezar las obras como ya había anticipado López Obrador o tienen que esperar a que se dé la última palabra al respecto, licenciado? Dice que incluso van a trabajar 24 horas al día, pueblos militares, para acabar el proyecto en el 2021, ¿no? Según se dice. ¿Pueden empezar las obras? Hazte la pregunta. Mira, desde el punto de vista judicial, aún no hay luz verde, porque todavía siguen vigentes 6 suspensiones definitivas que tendrían que revocarse una a una para que ya no haya restricción judicial para construir. Pero aunque esto se lograra, todavía hay restricciones legales para que empiece a construir. En primer lugar, la Sedena no puede construir un aeropuerto civil, ni siquiera un aeropuerto mixto. Esto lo prohíbe el artículo 10 de la Ley de Aeropuertos. La Sedena no tiene ni siquiera un título de concesión y no tiene la capacidad jurídica para obtenerlo porque no es una sociedad mercantil. Por otro lado, yo no he visto en ningún lado un plan maestro de la obra, la orientación de las pistas, dónde va a quedar el edificio terminal. No hemos visto estudios en materia de seguridad aérea, los famosos estudios de NAVBLUE, pues no han sido dados a conocer en ningún lado. No hay nada. Les pagó $6 millones para que lo hagan. Y por otro lado, tampoco hay estudios de impacto social, de viabilidad técnica, económico, financiera, análisis costo-beneficio en términos del artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Tampoco hay estudios de evaluación de impacto social, tampoco hay estudios en materia de consulta indígena, no ni siquiera hay estudios en materia de prospección arqueológica por el patrimonio cultural que se encuentra en las tierras aledañas a Santa Lucía. No hay nada más y autorización de impacto ambiental hecha al vapor en tan solo 67 días, que es cuestionable a todas luces desde el punto de vista jurídico y ambiental, como incluso lo han dicho los expertos como la Academia Mexicana de Impacto Ambiental, ¿no? Claro, ya la propia Canacintra está diciendo que ese aeropuerto de construirse, ojalá y no, se convertirá en pocos años en un elefante blanco, y tienen toda la razón. Una cadena, una serie de atropellos a las normas y a la ley. En el mejor de los casos será un elefante blanco. En el peor de los casos, será un aeropuerto operando con riesgo, donde quizá podremos ver accidentes en caso de que no se cumplan con los requisitos mínimos de seguridad aérea antes del inicio de la construcción. Así dice, a ver qué reacción tiene el mercado aéreo también, las aerolíneas que obviamente pues no les gusta nada más así como así llegar a cualquier aeropuerto que no cumpla con las medidas de seguridad que ellos requieren. Pues licenciado, seguiremos al pendiente contigo, sé que estás muy ocupado en todo ello. Muchísimas gracias por esta comunicación con el auditorio de Disyuntiva, que sigue paso a paso lo que ustedes están haciendo, una labor encomiable, porque insisto, es la sociedad civil organizada la que utiliza las herramientas legales para manifestarse y contravenir una disposición de gobierno, y no nada más saliendo a las calles a romper vidrios, a bloquear calles, a secuestrar autobuses y a afectar a terceros, rompiendo también las leyes de las garantías de la propiedad privada en cómo se están llevando las cosas. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Muchísimas gracias, licenciado Carrasco, Gerardo Carrasco, de No Más Derroches, y esperemos que la Suprema Corte pues nos dé a la sociedad una respuesta positiva en breve. Estaremos y seguiremos al pendiente contigo, Lick.
Te mando un abrazo y mucho gusto en platicar como siempre contigo, querido Jorge, y un saludo caluroso a todo el auditorio. Igualmente, licenciado Gerardo Carrasco, vamos a hacer una pausa.